Bien, amados hermanos, feliz día del Señor. El título de nuestra predicación en esta mañana es: Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Corresponde a una pregunta que encontramos en el libro de Job. Hermanos, el libro de Job es una pieza, quizá la más antigua de la literatura judía, probablemente escrita hace unos 4000 años, tiempos patriarcales, cuando la revelación era escasa. No estamos en el tiempo de la ley, por supuesto, menos aún en el de los jueces. No se han escrito los salmos, los profetas no han dado palabra. Estamos en tiempos muy ancestrales. Y este libro trata de una historia dramatizada. Forma parte del llamado género sapiencial, porque encierra mucha sabiduría en una aparente simplicidad superficial, en donde no podemos quedarnos. No se trata de una parábola, insisto, es una situación histórica. El comienzo del libro tiene algo de narración, después hay unos discursos que parecieran casi como un libreto para intervenciones en un drama, y luego un final igualmente narrativo, doctrinal. El tema principal del libro de Job, como por todos es conocido, es el sufrimiento, el dolor, la tragedia en la vida de los justos, de los inocentes, de los rectos. Para nuestra sociedad, en nuestra cultura, se acostumbra a asociar el nombre del libro y del patriarca Job con la paciencia, pero en el fondo, en el sustrato, el mar que se mueve dentro de todas las páginas del libro es justamente el sufrimiento, el dolor, la tragedia en la vida de los justos, de los inocentes. Y con esto frecuentemente somos nosotros enfrentados. Es decir, amigos, conocidos, ante tragedias, noticias naturales, desastrosas, se nos pregunta: ¿y dónde está Dios? Se nos pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Por qué Dios permite lo otro? ¿Por qué mueren los justos, los niños, los inocentes, los ancianos? ¿Por qué suceden las injusticias, las tragedias? Hermanos, que quede claro, el libro de Job no nos va a proporcionar respuesta para esto. Por cierto, es interesante que no se nos precisa con exactitud el tiempo en que esto fue escrito. No hay pues una referencia vinculante para asociarlo a una fecha precisa, pero sí se nos dice del lugar. Se nos dice que Job habitaba en la tierra de Uz. Esto es en el norte de Arabia. Si estamos en tiempos más o menos paralelos a la vida del patriarca Abraham, que por ahí se ubica la historia de Job, tendremos entonces que afirmar que el libro trata de la vida de un hombre que no tiene linaje abrahámico, que es casi contemporáneo, vive en tierras vecinas y que sin tener la influencia de Abraham, Isaac y Jacob, los grandes patriarcas iniciales, sin embargo es un hombre virtuoso, justo,
devoto. Así que el libro ya nos llama la atención a un detalle que tal vez sea leccionador para nosotros hoy. Existen hombres virtuosos, rectos, justos, y que tienen devoción aún en medio de la escasa revelación. Porque tengo que recordar, hermanos, que para ese entonces, cuando se escribe el libro de Job, cuando se sucede la historia de Job, no hay revelación escrita. Estamos en tiempos muy antiguos. Nos estamos remontando a unos 4000 años de distancia. Pero es que nos estamos moviendo en el tiempo y sin embargo vemos que en este libro Dios le ha dado revelación al patriarca, a este hombre, que no es del linaje de Abraham. En el libro de Job, hermanos, aparece más de 30 veces la palabra todopoderoso. Job invoca a un Dios único. Hay monoteísmo en Job. Esto es revelación directa de Dios. Job no invoca a Yahvé. Es más, en todo el libro no hay ningún concepto de nación. No hay tampoco ningún concepto de culto en un templo, un culto institucional. Nada de esto aparece en el libro, porque no lo había. No había llegado todavía el tiempo. Pero sí encontramos que hay devoción, incluso casi sacerdotal, en el patriarca. La Biblia nos dice que Job daba ofrenda al Dios Todopoderoso e intercedía por sus hijos y sus hijas y por los pecados que ellos pudieran cometer. Así que hay una devoción, una religiosidad, si se quiere aceptar, personal en este hombre, devocional, relacional y cultural. Quería también llamar la atención para que tengamos presente algo que sea de utilidad para nosotros hoy. ¿Y qué es? Que el libro de Job presenta un debate reflexivo del hombre creyente en Dios, un debate reverente, un debate religioso, inteligente, piadoso, cuando este hombre empieza a reflexionar sobre el porqué de la desgracia, de la finitud, de la decadencia en su vida y en la vida de los hombres. Y se levanta dudas y se levantan silencios en el libro de Job. Es un creyente, es un hombre recto, justo y piadoso, el que levanta plegarias, oraciones, es visitado por amigos que prácticamente lo hunden más en la interrogante de por qué le sucede todo esto. Y encontraremos, como para un cierto sinsabor nuestro que nos perdure a día de hoy, que hay pocas respuestas, pocas razones, pocas explicaciones para el sufrimiento, el dolor, la tragedia, el accidente en la vida de los justos, en la vida de los creyentes. Quería también decirles, hermanos, que en el texto de Job, el debate no solamente toma como tema central el dolor y el sufrimiento y la tragedia en la vida del hombre, sino que aún llega un poco más allá. Y he escogido uno de estos textos en los que este patriarca va más allá y se levanta preguntas ya no solo sobre el dolor, sino sobre la muerte.
Mueren los justos, mueren los rectos, mueren los piadosos, mueren los hombres virtuosos. ¿Hay algo más allá de la muerte? ¿Hay algo más allá del Seol de los judíos, del inframundo? Este tema lo trata este hombre desde su sufrimiento y levanta sus interrogantes. Y será muy interesante cómo por revelación de Dios a su corazón vendrá una palabra que quiero que flote en los minutos que durará esta reflexión. La palabra es continuidad. Continuidad. La vida continuará más allá del evento de la muerte. Eso lo veremos ahora. Lo veremos también en el próximo sermón que estoy preparando en este mismo sentido y de este mismo texto. Voy a leer para ustedes en Reina Valera 3 versículos nada más del capítulo 14 del libro. Dice así la palabra de Dios. Es Job quien en plegaria, en oración, en exclamación, desde la profundidad de su dolor, plantea lo siguiente. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Entonces llamarás y yo te responderé. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. Hasta ahí la palabra. Hermanos, los antropólogos, los paleontólogos, los arqueólogos nos recuerdan que desde el propio comienzo de la humanidad, desde que el Homo sapiens comenzó a andar por esta tierra, fue un hombre religioso. Toda la ciencia lo reconoce. La cultura de nuestros ancestros fue una cultura caracterizada por elementos cultuales. El hombre tenía conciencia de que había un algo más allá. Ese hombre antiguo, paleolítico, prehistórico, realizaba ritos funerarios, invocaba deidades naturales, tenía un sentir de eternidad. El tema es ancestral. El hombre, desde que es hombre y razona y tiene conciencia de sí, de la vida y de la muerte, y es el único ser. Y esto nos diferencia de todos los animales. Somos los únicos que somos conscientes de que existimos, de que hemos nacido, de que envejecemos, de que enfrentaremos un tiempo de transición que es la muerte y que hay un más allá que nos espera. Somos los únicos. Y yo temo en tiempos modernos, y esto que valga para allá como mi tarea profética, que nuestra sociedad está deshumanizando al hombre cuando le castra de su sentido de trascendencia y le dice que todo termina acá. Estamos deshumanizando al hombre porque algo que caracteriza al hombre y le diferencia de todo el resto del reino animal es su sentido trascendente. No hay un final aquí. Yo soy más que materia. He sido creado a imagen y semejanza. En mí hay inmortalidad, hay un más allá. En Eclesiastés
Nueva Versión Internacional. Capítulo 3, versículo 11, leo para ustedes. Escribe Salomón: en su momento, Dios todo lo hizo hermoso y puso en el corazón de los mortales la noción de la eternidad. Aunque estos no llegan a comprender en su totalidad lo hecho por Dios. Pero Dios en su momento, desde el comienzo mismo del hombre, cuando sopló en él aliento de vida, puso en su corazón, en el corazón de todos los mortales, la noción de la eternidad. Esto nos afirma la palabra de Dios. Así que vamos a Job y empecemos a analizar estos 3 versículos allá en medio de la penumbra de 4000 años, donde aún no tenemos revelación escrita. A ver si en este texto encontramos ya algo que Dios ha puesto en el corazón de este hombre y que habla de trascendencia, que habla de eternidad, que habla de continuidad para su vida. ¿Cómo comienza el texto? Comienza, y me permiten que así lo llame, con el deseo de Job. Lo leo. Esto es lo que Job desea. Oh, ¿quién me diera que me escondieses en el Seol, que me encubrieses hasta apaciguarse tu ira, que me pusieses plazo y de mí te acordaras? El deseo de Job, hermanos, el anhelo de Job expresado aquí, tiene 3 elementos. Job desea 3 cosas. Job desea, en primer lugar, que Dios lo cubra, lo esconda en el Seol, que lo cubra. Me interesa el vocablo hebreo, safán. Ahí quiere decir protección, mantener en secreto, guardar con cuidado. Lo que Job está deseando es, su primera parte de su deseo es que Dios me proteja, me cubra, me guarde en secreto en el Seol. Ustedes bien saben que el Seol para la cultura judaica era como el inframundo, ese tiempo de indecisión, de penumbra, de incertidumbre, en donde habitaban las almas de los que ya habían fallecido. Y lo que Job está deseando es que Dios le cubra, le guarde en secreto, le preserve, le conserve, le proteja, le mantenga en secreto en ese sitio de semivida. Primer punto del deseo. Pero miren cómo continúa. Segundo elemento del deseo de Job: que me escondieses en el Seol, me encubrieses hasta apaciguarse tu ira. Segundo elemento, que me pusieses plazo. Es decir, hermanos, algo básico, que estar en el Seol tenga límite, que no sea indefinido, que no sea interminable, que termine. Así como tiene un comienzo, que sea corto, que venga el relevo. Aquí hay incluso un lenguaje militar, es decir, que yo salga y pase mi tiempo de guardia, que pase mi tiempo de vigilia, de estadía en el sitio. Es decir, Job está pidiendo plazo. Señor, que mi descenso al Seol tenga plazo, que no sea indefinido, interminable. Primero, guárdame en secreto, ahí en el Seol. Segundo, que sea por un tiempo limitado, breve. Tercero, ¿lo identifican? Y que te acuerdes de mí.
Es decir, tú que eres el Todopoderoso, el dueño del tiempo, la fuente de la vida, acuérdate de mí. Y me llama la atención cómo Job está utilizando aquí la primera persona. Está hablando de su persona. Acuérdate de mí. Y de mí te acordaras, que me pusieses plazo, que me escondieses, que me encubrieses. Noten cuánto Job personaliza su oración. Es decir, Job está pidiendo a Dios, ese es el deseo de Job, que Dios le cubra y le proteja en ese tiempo en que ya la muerte lo haya golpeado. Pero también está pidiendo que le ponga plazo, que ese tiempo no sea interminable o indefinido, que tenga plazo, que tenga fecha de terminar, para que cambie a mejor. Y finalmente está pidiendo, deseando que Dios se acuerde, que esté pendiente de él, que se ocupe de él, que intervenga en él. Un teólogo alemán, ya en la presencia del Señor, Adolf Hesse, escribió esto: el hombre es invitado por Dios a buscar el fundamento de su ser y de su libertad, más allá de las certezas cortas. La eternidad forma parte de la vocación del hombre. Lo voy a repetir. El hombre es invitado por Dios a buscar el fundamento de su ser y de su libertad, más allá de las certezas cortas. La eternidad forma parte de la vocación del hombre. Hoy estamos en una cultura que patrocina la miopía de los hombres, de las mujeres, de las nuevas generaciones. Es el comamos y bebamos que mañana moriremos. Es un presentismo sin trascendencia y sin futuro, nada a largo plazo. Y aquí Adolf Hess nos dice, tenemos que ir más allá de las certezas cortas. La eternidad forma parte de la vocación del hombre. No dejemos que esta sociedad animalice o deshumanice a nuestra nueva generación en la que podamos influir, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros jóvenes que tenemos cerca. Que no les corte el sentido de trascendencia. ¿Cómo continúa el texto? Pasamos del deseo de Job a revisar ahora la pregunta de Job. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Es interesante que en este momento Job no usa la primera persona, ahora está hablando como en nombre de la humanidad. Es una pregunta casi genérica. Si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hermanos, leída así como nos la muestra Reina Valera, cuesta un poquito la comprensión. Es obvio que los hombres mueren. Eso no va en la pregunta. La verdadera pregunta es la final. ¿Volverá a vivir? Y aún esa pregunta, ese verbo volver, puede confundir. El vocablo hebreo es shayam o chayam. Y quiere decir lo siguiente: después de morir, ¿seré restaurado? ¿Seré preservado? ¿Retoñaré? Porque el verbo es tomado de la agricultura. Vemos ahora en el invierno árboles que parecen sin vida. Esperemos unas cuantas semanas y veremos el chayam, veremos el retoñar de la vida.
la continuidad de la vida. La quiero resaltar, continuidad de la vida. Así que la pregunta aquí de Job es, una vez muerto, ¿continuaré viviendo? Los hombres, cuando morimos, ¿continúa nuestra vida? Esa es la pregunta de Job, hermanos, y es una pregunta de todos los tiempos, de todos los tiempos. Es una pregunta que ha ido a través de la historia. ¿Se puede castrar y cauterizar la mente de los jóvenes? Sí se puede. ¿Y pueden los jóvenes llegar a dejar de hacerse esta pregunta? Sí. Y creo que estamos asistiendo a la primera civilización materialista de la historia. Se está promoviendo una civilización deshumanizada en el sentido de que se le está castrando, cauterizando el sentido de trascendencia, de eternidad, de continuidad. Esto no había acontecido nunca antes en la historia de la humanidad. Comenzó en el siglo fuerte en el siglo XIX y hoy más vigente que nunca. ¿Cómo continúa el texto? Hemos visto el deseo de Job, hemos visto la pregunta de Job y ahora vamos a ver la disposición de Job. Dice, todos los días de mi edad esperaré, hasta que venga mi liberación. Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. Hermanos, es muy triste la situación de los hombres que tienen el horizonte cerrado, como si el telón bajara y la aniquilación llegara. Es solo cuestión de asistir a un tanatorio para ver qué es lo que pasa por el corazón, por la mente de la mayoría de los asistentes que son dolientes de verdad. Me viene a la mente unas líneas de Amado Nervo, aquel gran poeta mexicano. Qué noche tan callada, qué limbos tan inciertos. Oh Padre de los vivos, ¿a dónde van los muertos? ¿A dónde van los muertos, Señor? ¿A dónde van? Es la pregunta angustiada de los hombres hoy en día. Aquí encontramos cuál es la disposición, a qué está dispuesto Job ante la realidad de la muerte, porque no la evade, no la esquiva, no la ignora, la reconoce, la enfrenta, la ve cercana y está dispuesto a, vamos a ver, dice, todos los días de mi edad, noten el verbo, esperaré, esperaré. Hermanos, esperaré aquí no es un esperar indefinido y porque no hay otra cosa más que hacer. Es un descansar, esperando porque se tiene esperanza. Noten que la frase no termina ahí. Dice, todos los días de mi edad esperaré hasta que, porque mi espera no será tampoco indefinida, porque tengo una esperanza que acompaña mi espera. Por eso es que a Job se le conoce como el paciente Job. Se le quiere reconocer por su paciencia porque él es capaz de esperar, porque tiene la esperanza cierta ¿de qué? De que vendrá su liberación. Aquí está.
Qué glorioso, en tiempos en que no había revelación escrita, en tiempos que no había palabra de Dios escrita, no estaba la ley escrita, no estaba la experiencia de todos los patriarcas a su mano, no estaban todavía los salmos, no ningún profeta había levantado palabra. Sin embargo, Dios ha puesto en el corazón de este hombre, hace tantos siglos, esperanza y capacidad para esperar. Él dice, esperaré. Esta es disposición en el corazón de Job. Aguardaré el cambio del presente orden. Y quiero agregarlo, sin explicaciones. No espero explicaciones. No espero respuestas. Espero mi liberación. Hermanos, noten aquí, dice, esperaré hasta que venga, luego no es de él, vendrá de afuera. ¿De quién? Del Todopoderoso, al que tanto menciona en su texto. Vendrá de Dios, de afuera, de mi Dios. Vendrá de él, de mi Dios, la fuente de la vida, que vendrá o sea, habla en términos personales, de identidad, la mía. Vendrá mi liberación, salvación, vida eterna, continuidad. Eso es lo que estamos encontrando aquí. Hermanos, aquí estamos encontrando una afirmación gloriosa de un patriarca ancestral que afirma que todo está bajo la supervisión del Dios, el Todopoderoso. Todo está bajo su supervisión y control. Vendrá la liberación. Entonces, Job está dispuesto a esperar porque tiene esperanza en un Dios personal que vendrá a liberarle en vida eterna y continuidad. ¿Y cómo termina nuestro texto en esta mañana? Con la convicción de Job. Hemos visto el deseo de Job, hemos visto la pregunta de Job, hemos visto la disposición de Job. Ahora vamos a ver la convicción de Job. Entonces llamarás y yo te responderé, dice Job. Tendrás afecto a la hechura de tus manos. La convicción de Job. Entonces llegará el momento, es lo que Job tiene claro, aquel plazo de que hablaba, aquel hasta que luego menciona, ahora lo vuelve a ratificar. Entonces habrá un tiempo, entonces llegará el momento en que, ¿qué pasará? Que tú me llamarás. Convicción de Job. Tú, mi Dios, el Todopoderoso, me llamarás. Es el llamado irresistible de Dios, el Todopoderoso. ¿Recuerdan? Cuando suene el shofar, la final trompeta, la resurrección vendrá. Yo no he querido hacer de exprofeso alusión a ninguna cita veterotestamentaria ni del Nuevo Testamento sobre la resurrección, porque lo haremos a futuro. Me estoy quedando solamente con Job, pero es que aquí, en este pedacito de palabra de hace más de 4000 años quizá, hay revelación y palabra de Dios sobre la vida eterna, la continuidad más allá de la muerte, por palabra de Dios, revelación de Dios. Llegará el momento, entonces tú, mi Dios, me llamarás. Esto es un sentido escatológico único. ¡Qué confianza! Mi cuerpo se desgastará, yo moriré. Pero tú me supervisarás, tú me cuidarás, me cubrirás, me esconderás, me protegerás, te acordarás de mí, me llamarás. Y eso me hace recordar un himno de 1839, cuando allá se pase lista. Lo hemos cantado.
Cuando allá se pase lista, yo he de estar y tú estarás. Y el texto de ese precioso himno dice: a mi nombre yo feliz responderé. Porque nuestros nombres, hermanos, están escritos en el libro de la vida. Sé que estoy incumpliendo mi propósito, me estoy yendo a palabra del Nuevo Testamento, pero es que es imposible evitarlo. Tú me llamarás, y dice ahí, yo te responderé. Yo, vuelve la primera persona en singular, yo, es el tú hermana, yo, el que está aquí. Cada uno de nosotros responderá. Gracias por llamarme, por mi nombre, nos llamará por nuestro nombre. Y remata de una manera preciosa. Job aquí apela al amor de Dios y dice, asegura en su convicción: tendrás afecto a la hechura de tus manos. Casi le está diciendo a Dios: ¿sabes lo que te va a pasar? Que siendo todopoderoso, me hiciste tan precioso para ti que no podrás olvidarte de mí. Te acordarás de mí y me amarás y tendrás afecto por mí. Por eso me llamarás, para que continúe mi vida en tu presencia. Dice, tendrás afecto a mí, que soy la hechura de tus manos. Esto es lo que está diciendo Job. De esto está él convencido. Dios no puede abandonar, olvidar ni ignorar lo que Él ha hecho con tanto amor y cuidado. Te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, y nos ha hecho para vivir con nosotros. Sí, enfrentamos el duro trance de la muerte, de nuestro cuerpo, la muerte física. El Salmo 116 nos lo recuerda, y en Dios habla hoy hay una frase preciosa, muy bonita, que dice: mucho le cuesta al Señor ver morir a los que lo aman. Le duele, porque sabe que nos duele. Pero porque nos ama, ha provisto para nosotros continuidad, continuidad. Hermanos, cuando no podamos entenderle en medio del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad, de la proximidad y del trance mismo de la muerte, el consejo de la Escritura, y lo iremos viendo en algunos sermones que predicaré, es que debemos confiar en Él y adorarle. Cuando no pueda entenderle, le adoro. Cuando no pueda entenderle, descanso en Él, confío en Él. Para muchas preguntas mías no hay respuesta. Ahora conozco en parte, dice el apóstol Pablo. Un día conoceré totalmente. Pero por ahora, en parte. Conozco en parte. Pero hermanos, para nosotros, esta historia continúa. Demos gracias al Señor.